En este segmento vamos a profundizar sobre temas centrales de productividad, como es el emprendimiento de las personas mayores. Este bloque está liderado por Porvenir, la administradora de fondos y pensiones y de cesantías que sí sabe sobre este tema. Y vamos a estar conversando sobre el impacto de la economía plateada en las políticas públicas, el Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor de Porvenir en alianza con la Universidad de Rosario, y contaremos con la participación muy especial de una emprendedora que hace parte de este programa que es maravilloso y ahorita lo vamos a conocer. Antes de empezar y darle la bienvenida a Porvenir, voy a invitar a Jaime Arteaga de Brigar para que nos dé una charla breve y nos comparta la perspectiva sobre la importancia de transversalizar la productividad en la economía plateada e integrar tanto la academia como la práctica para optimizar los emprendimientos de las personas mayores. Listo. No, muchísimas gracias. Yo creo que de lo que vamos a conversar ahora se conecta perfectamente con lo que se habló durante el panel, porque, digamos, se habló claramente sobre la necesidad de una intergeneracionalidad y de un poder de un ecosistema. Y ese ecosistema que es lo que permite no solo generar la autoconfianza para emprender, pero también, digamos, la red para caer, que eso es tan importante. Y la necesidad de que haya un ecosistema para que los negocios funcionen. Y una parte fundamental del ecosistema está asociado con el conocimiento y con la ejecución. El Observatorio para el Empleo y el Emprendimiento del Adulto Mayor de Porvenir es el observatorio más grande de América Latina en esa materia. Y aquí hay varios emprendedores y personas que están vinculadas a ese programa y por lo que hemos oído están tremendamente motivados y con mucho éxito en este esfuerzo. Yo realmente tengo que reconocer que el esfuerzo que hace una compañía para que sus afiliados o sus clientes, o no sé cómo se les llama en este caso, tengan esa relación tan personal y tan íntima con ellos, es particularmente difícil cuando son los responsables de manejarle la plata y la pensión. Los reto a que me digan cuánto quieren a sus bancos. Eso va. Pero lo que he oído aquí, lo que hemos visto acá es que hay una relación personal e íntima con un momento en la vida que se ha logrado sobre el esfuerzo y la intención sincera de acompañar a las personas en una fase especial de la vida y el esfuerzo y la intención sincera de entender y proveer información importante sobre el segmento. Yo creo que eso es lo más importante, juntar el conocimiento con la realidad. Y de hecho, ahorita en la sala, en la coffee break, alguien me jaló las orejas con toda la razón y dijo, la innovación no es innovación hasta que el mercado dice que le gusta y lo compra. Entonces la combinación de una idea con su materialización es lo que funciona, si no es un carretazo. Entonces yo sí pienso que ahí es donde Porvenir ha hecho una fórmula ganadora. Obviamente es la empresa de pensiones más grande de Colombia, entonces todo lo que hagan tiene que ser lo más grande, por lo menos supongo. Pero creo que lo que vamos a ver ahorita es muy chévere en el sentido de esa fórmula, el conocimiento con la acción. Y los invito a que conozcan esto porque si hay alguien que le ha metido esfuerzo y recursos y interesa esto, ha sido esta empresa a la cual además estamos muy agradecidos porque, como les decía, desde un comienzo dijeron esto tiene que ocurrir y estamos aquí gracias a ellos. Muchísimas gracias, Jimena. Pues bueno, gracias Jaime. Pues para entender a profundidad el impacto
de las alianzas entre el sector privado y las instituciones educativas, escucharemos la experiencia de ese observatorio que hemos hablado, que es un observatorio para el emprendimiento y la empleabilidad del adulto mayor de la Universidad del Rosario y Porvenir. Este observatorio es el principal centro de análisis, como dijo Jaime, de conocimiento del adulto mayor en América Latina, con el foco en el emprendimiento y la empleabilidad del adulto mayor, y tiene un énfasis multidisciplinario donde realiza investigaciones académicas para profundizar el conocimiento de las personas mayores, facilita herramientas académicas y prácticas para que los pensionados desarrollen sus ideas de negocios y busquen conectar a las personas mayores con el mercado laboral a través de ofertas que se ajusten a los diferentes perfiles. Hemos hablado de cultivar la experiencia de las personas mayores y esto es lo que hace este gran observatorio. Entonces, vamos a cerrar con broche de oro y voy a invitar al escenario a Felipe Galvis, el vicepresidente comercial de Porvenir, para que nos cuente más sobre este observatorio. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que el día haya sido muy provechoso y hayamos podido conversar de muchos temas de gran interés para todos alrededor de la población mayor en Colombia, la economía plateada. Y hoy venimos a contar, o vengo yo a contar algo que pocas veces a uno le toca hablar de cosas que realmente lo tocan en lo personal y que tocan fibras en las motivaciones más trascendentes pues para todos los que trabajamos en el sector privado y de alguna forma tenemos la oportunidad de generar impacto a través de iniciativas como las que hemos venido trabajando en Porvenir alrededor de este tema. Lo primero que quisiera contarles es que acá siempre, pues uno de los pilares que tenemos está alrededor de la investigación, ya lo decía Jimena hace un segundo, y seguir aprendiendo y conociendo y entendiendo el impacto de lo que hoy en día es la población mayor en Colombia y lo que significa también para la sociedad y para la economía, pero también en ese entendido siempre hay cifras que no dejan de sorprenderlo a uno. Y ahorita vamos a ver algunas de ellas, pero tal vez quería arrancar con una pregunta y era, ¿qué creen ustedes que puede ser el tamaño de la población mayor de 60 años que está proyectada para Colombia como proporción del total para el 2060? Y ese es 30%. Ya lo dijeron. Creo que está un poco por encima del 30%, hay diferentes ejercicios y estudios, pero el número ya supera una tercera parte de la población colombiana en el 2060 va a ser mayor de 60 años. Y lo más impactante es que más que se va a duplicar frente a lo que es hoy en día esa proporción de la población. Y eso pues tiene unas implicaciones que ya vamos a tocar algunas de ellas y que también nos han motivado desde Porvenir, y siendo esto algo totalmente cercano y afín con el mismo objeto social y con el propósito de Porvenir como compañía alrededor de el trabajo por las pensiones y por seguir acompañando a los colombianos en todas las etapas de su vida a través del ahorro para generar bienestar y tranquilidad en ellos y en sus familias, pues este es un tema totalmente afín y totalmente cercano con ese propósito. El segundo tema que hacemos y que también ha sido una evolución y un desarrollo muy especial para Porvenir en estos últimos años es el desarrollo y el trabajo alrededor de nuestro modelo de sostenibilidad, en donde uno de esos pilares tiene que ver con la dimensión social, y nuestro observatorio es uno de los elementos más importantes dentro de esa dimensión, y hoy queremos contarles un poquito acerca de lo que hemos venido haciendo y de, digamos, el orgullo que le genera a uno poder empezar a ver los resultados que este esfuerzo y que esta iniciativa ha tenido, y ver algunas caras y conocer a algunos de ustedes, que ahorita en el break pude conversar con algunos y conocer algunas de las historias que se han impulsado desde esta iniciativa y que hoy son una realidad, pues realmente lo llena a uno de mucho orgullo y siente uno que todo el esfuerzo que hay detrás pues vale la pena y el compromiso se refuerza alrededor de esto. Y en tercer lugar, pues contarles un poquito también de esos resultados que hemos alcanzado con esta iniciativa y que todos lo conozcan
y que nos ayuden también a promoverlo, a contarlo, para que ojalá cada vez podamos impactar a más personas a través de esta iniciativa que consideramos de gran importancia, entendiendo la magnitud y las tendencias de lo que viene respecto de la economía plateada y la población mayor en Colombia. Voy a arrancar entonces, pues, tratando de contestar la pregunta inicial, y es ¿por qué tan importante hablar de esta población hoy en Colombia? Y los desafíos que seguramente enfrentamos entendiendo lo que se viene alrededor de la población mayor en el país. Y ya mencionábamos esas proporciones de lo que va a significar el envejecimiento de la población colombiana, la disminución de la natalidad, y esta es una transición demográfica que todos conocemos y hemos escuchado y que no solo viene pasando en Colombia, sino alrededor del mundo. Pero hay otra cifra muy impactante, y es que por cada 100 trabajadores, o sea, 100 personas en edad activa, pues hoy en día hay 23 adultos mayores, y al cabo de unas décadas ese número también se va a duplicar y van a ser cerca de 43 adultos mayores por cada 100 personas en edad activa. Y esa transición pues ya nos plantea unos desafíos bien importantes para la sociedad en general, para los sistemas de protección social, para los sistemas pensionales, los sistemas de salud, los sistemas de asistencia, porque claramente pues esas magnitudes vienen moviéndose y proyectándose a una velocidad muy acelerada. Pero alrededor de esos desafíos también se abren oportunidades, como siempre sucede en la vida ante los retos. Quienes tienen la posibilidad de cambiar las perspectivas, ponerse unos lentes diferentes, siempre somos también capaces de encontrar oportunidades alrededor de estas situaciones. Y en Porvenir hemos tratado de ponernos esos lentes y tratar de identificar esas oportunidades que hay alrededor de esta tendencia, pues que es clara y es evidente, y es hacia donde nos estamos encaminando. Y lo que vemos es que alrededor de esas oportunidades la población mayor en Colombia tiene hoy ya un impacto muy importante en diferentes aspectos, pero solo por hablar en la dimensión económica, este número a mí me sorprendió. Yo no era tan consciente de que la responsabilidad del gasto doméstico en Colombia, cerca del 44% está movilizado por población mayor de 50 años. Y ese número me sorprende todavía más lo que se proyecta al 2060, en donde la responsabilidad de casi el 60% del gasto doméstico en Colombia se estima esté en cabeza de las personas mayores de 50 años a lo largo de las próximas décadas. Entonces ahí vemos cómo hoy en día ya es una realidad la importancia que tiene la población mayor en Colombia, y que pues va a seguir una tendencia como la que ya mencionábamos, y la relevancia que produce unas oportunidades muy importantes. También vemos cómo hoy en día casi una cuarta parte de la población mayor de 50 años tiene un impacto muy grande también en la generación de empleo, y son tomadores de decisión activos en una gran proporción de empresas medianas y pequeñas en Colombia, en donde está más del 80% del empleo formal en Colombia. Y también cómo muchas de esas empresas o negocios unipersonales y de cuenta propia pues también están liderados y promovidos por personas mayores de 50 años hoy en Colombia. Y esa tendencia claramente pues solo tiende a crecer, y hoy en día ya es un impacto real, y es un impacto que hoy moviliza muchos temas a nivel económico y social en Colombia. Y acá, para resumir un poco esta introducción, pues vemos los retos, pero también las oportunidades que tenemos alrededor de estas tendencias y de estas proyecciones que vemos para los próximos años en Colombia, y que no son muy diferentes en la región y en todo el mundo. Obviamente esta transición demográfica y lo que implica para los sistemas de protección social, y particularmente el sistema pensional alrededor de la sostenibilidad fiscal. Hemos visto pues toda esta discusión que hemos tenido a lo largo de los últimos 2 o 3 años con nuestra reforma pensional reciente, y uno de los grandes cuestionamientos que tiene la reforma está alrededor de su sostenibilidad fiscal y de cómo se va a pagar pues esos beneficios que se esperan poder entregar a la población que viene envejeciendo en estas trayectorias. Y lo cierto es que ya hay una primera
una primera conclusión, y es que esta reforma pensional no va a durar sino por ahí hasta el 2050, porque el reto fiscal va a obligar a que tendremos que tener otra reforma pensional en menos de 20 años, porque lo que estamos definiendo hoy ya de entrada sabemos que no va a ser sostenible para más allá de 25 años. Y eso solo como uno de los retos, y adicional vemos también otro reto muy importante, y es el mercado laboral, y que toca mucho con el observatorio, y es la debilidad que tiene el mercado laboral colombiano y la baja densidad de cotización que existe en Colombia hace que sea un reto enorme que las personas podamos llegar a tener una pensión cuando nos acercamos pues a esa edad adulta. Hoy 1 de cada 4 adultos mayores de 60 años tienen una pensión que les permite tener un sustento económico en la edad mayor, y eso es supremamente bajo, y se ha tratado de resolver de mil maneras. La reforma pensional trata de atacar un poco esa problemática, pero lo cierto es que de fondo hay un problema en el mercado laboral, y es que un colombiano promedio que trabaja cotiza en media menos de 10 años en su vida laboral, y los requerimientos para llegar a una pensión están alrededor de los 23 a los 26 años en Colombia. Entonces lo cierto es que por más de que trabajemos y por más de que tengamos una vida productiva, muy pocas personas con esa trayectoria van a llegar a tener una pensión en Colombia con las condiciones del mercado laboral que tenemos hoy, dominado por una amplísima informalidad, como todos sabemos. Entonces, también los retos desde la política pública para que podamos seguir mejorando la calidad del mercado laboral, mejorando la calidad del empleo en Colombia, permitiendo que esa densidad de cotización a los sistemas pensionales mejore de manera significativa para que tengamos una esperanza de mejorar esa cobertura del sistema pensional. Pero pasándonos al lado de las oportunidades, pues vemos cómo también hay un espacio para fomentar activamente el emprendimiento en la población mayor, buscando también brindarle unas mejores oportunidades de autonomía económica y una mejor calidad de vida en la edad mayor. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de ningún cambio de política pública y sin grandes esfuerzos, sino con un compromiso, y el sector empresarial es un actor muy relevante para promover estas iniciativas. Y también vemos cómo podemos seguir aportando para maximizar y mejorar las oportunidades alrededor de la empleabilidad del adulto mayor, entendiendo que cada vez más el adulto mayor es mejor preparado, tiene mejores capacidades y mejores competencias, y las mismas proyecciones de expectativa de vida pues nos dan unas capacidades también mucho más longevas para aportar productivamente a la labor a través de una mucho mejor empleabilidad hoy en día, y seguramente seguirá esa tendencia hacia adelante. Entonces, grandes oportunidades a pesar de los desafíos y de los retos que tenemos con el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad. Y por eso es que Porvenir ha llegado a la conclusión y a fortalecer la convicción de que los adultos mayores se convierten hoy y seguirán siendo para Porvenir una prioridad, y como les decía, muy cercanos al propósito de lo que es Porvenir y de su objeto de seguir acompañando a las personas hasta la edad mayor y poder aportar de manera decidida y significativa a mejorar la calidad de vida y el bienestar económico de manera sostenible para todos los colombianos y sus familias. Y eso no solo es bonito decirlo, sino mostrarlo con acciones y con hechos tangibles, que son los que queremos compartir un poco hoy con todos ustedes. Solo para recordar, ese propósito de Porvenir está hoy en día alrededor del acompañamiento del ahorro pensional colombiano como su eje principal y en el centro de lo que hacemos. Hoy en día Porvenir administra más de 236 billones de pesos, propiedad de más de 14.8 millones de colombianos que están trabajando y activamente aportando para poder construir ese futuro y ese bienestar económico en la vejez. Y claramente, solo para resaltar algunos de los hechos más destacados del impacto que estamos generando a través de la función principal de lo que hace Porvenir, solo el año pasado generamos más de 25 billones de pesos en rendimientos en la administración de ese ahorro pensional, que nos empieza a acercar a poder brindarles unas mejores oportunidades y unos mejores beneficios a todos los colombianos que se acercan a las edades de jubilación. Y ahí vemos algunas cifras
de los impactos que hoy en día ya tiene Porvenir alrededor de esas personas que van llegando a la edad de jubilación y van recibiendo sus beneficios pensionales, bien sea en forma de la devolución de sus saldos cuando no alcanzan a llegar a cumplir los requisitos para pensionarse, pero igual es un beneficio pensional, es un beneficio que le permite a una persona poder tener una actividad y un sustento económico cuando llega a la edad mayor, pero también lo que hoy en día significan nuestros más de 170.000 pensionados, a los cuales entregamos mesadas pensionales por más de 1.6 billones de pesos en el año. Entonces ahí vemos cómo pues esto no es algo ajeno ni lejano para Porvenir y por eso ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo de sostenibilidad que, como anticipaba, pues busca aportar desde 4 grandes dimensiones al desarrollo y a la sostenibilidad de Colombia y del planeta. Obviamente está todo el frente el frente económico y poder seguir aportando a través del desarrollo empresarial y del crecimiento económico del país para aportar también un grano de arena en la generación de empleo y en la reducción de la pobreza en el país. También trabajar desde el bienestar social, y acá tenemos como una de nuestras iniciativas el Observatorio de Emprendimiento y Empleabilidad del Adulto Mayor, que ya vamos a ver un poquito más en detalle qué venimos haciendo. También el cuidado ambiental es uno de nuestros focos y sin ser, digamos, una compañía de grandes impactos ambientales, estamos comprometidos con poner un grano de arena y aportar también para esa sostenibilidad ambiental y seguir todo esto apalancándolo a través de la promoción del ahorro para todos los colombianos. Y entrando en materia en esa vertical social, pues contarles que desde el 2019 Porvenir decidió emprender esta iniciativa de la creación en conjunto con la Universidad del Rosario del Observatorio para la Empleabilidad y Emprendimiento del Adulto Mayor. Y es una iniciativa que en pocos años ha tenido un impacto muy positivo y que hoy nos llena mucho de orgullo desde Porvenir y claramente en enorme agradecimiento con ese trabajo conjunto que hemos tenido con la Universidad del Rosario, avanzando en estos 4 frentes muy especiales de trabajo alrededor de la investigación, el empoderamiento, el emprendimiento y el apoyo a la empleabilidad del adulto mayor. Veamos un poquito qué tiene cada uno de esos 4 frentes y cuáles son algunos de los resultados que hemos tenido en estos 5 años largos de trabajo alrededor de nuestro observatorio. En el frente de investigación, como ya lo decía Jaime y lo conversábamos hace un rato, una inversión decidida a seguir entendiendo y aprendiendo y conociendo alrededor de la empleabilidad de la población mayor, de sus habilidades, de las proyecciones, de las tendencias, y a la fecha hemos desarrollado 6 estudios muy profundos y rigurosos en conjunto con instituciones académicas como la Universidad del Rosario, centros de pensamiento e investigación, para seguir entendiendo y encontrando esas oportunidades alrededor de la empleabilidad y el emprendimiento en el adulto mayor. En el frente de empoderamiento, llevando formación y llevando herramientas y creando habilidades en el adulto mayor para cerrar las brechas digitales, las brechas de conocimiento y de habilidades para potenciar esas capacidades de poder aportar productivamente, bien sea desde el empleo formal o desde el emprendimiento. Hoy en día ya más de 9.000 pensionados de nuestra comunidad han participado en programas de formación y de desarrollo de habilidades para cerrar esas brechas y poder posicionarlos de una mejor manera de cara a estos retos que tenemos desde el punto de vista de autonomía económica y calidad de vida en la edad adulta. También el frente de emprendimiento, y este tal vez es el foco donde más hemos visto un impacto muy positivo, y es el crear un ecosistema que permita que el adulto mayor encuentre las herramientas, la comunidad, la motivación y pueda impulsar y acelerar sus ideas de emprendimiento para materializarlas. Y desde el 2019 más de 1.270 adultos mayores han sido capacitados y han entrado a participar de este ecosistema y con gran orgullo y gran satisfacción hemos visto cómo más de 170 proyectos de los que han ingresado a través de nuestra dimensión de emprendimiento en el observatorio han llegado a fase de materialización y hoy en día son emprendimientos productivos y que ya producen resultados visibles para muchos de nuestros vinculados a la comunidad del observatorio.
Y finalmente el apoyo a la empleabilidad también como uno de los ejes fundamentales que aportamos a través de herramientas para mejorar la capacidad de acceso a ofertas y oportunidades de empleo formal en Colombia afines a las capacidades y a las cualidades de los adultos mayores en Colombia, que también pues complementándolo con nuestro frente de formación y de empoderamiento, pues nos permita cerrar la brecha y poder materializar esas oportunidades en realidades de empleabilidad para nuestra comunidad de adultos mayores. Y de estos, pues ya hemos logrado apoyar a más de 400 adultos mayores para lograr encontrar oportunidades de empleo afines a sus características, a sus cualidades y a sus habilidades y poder ampliar ese alcance de su aporte y la inclusión a una labor productiva, como lo vemos atacando pues uno de esos desafíos y materializando las oportunidades que vemos. Y pues sin duda esto ha sido un camino pues lleno de mucha satisfacción, también de mucho trabajo. Sabemos que alrededor de esto hay todavía muchos retos y mucho más por hacer, pero creemos que la atracción del observatorio ha venido ganando en fortaleza y creemos que podemos en estos próximos años poder aportar mucho más de lo que hemos logrado en estos primeros 5 años de trabajo. Y ese es el compromiso que tiene por venir y la convicción de seguir aportando y seguir creyéndole a esta iniciativa porque estamos convencidos que alrededor del propósito de nuestra compañía está el seguir promoviendo el bienestar y aportando a esas grandes transformaciones que necesita Colombia para cerrar brechas sociales y aportar a la inclusión productiva de todos los adultos mayores. Pero para cerrar los dejo con un pequeño video que recorre un poco lo que ha sido esta historia y invitarlos a que pues nos ayuden a seguir promoviendo esta iniciativa que, como les decía, pues es muy cercana a nuestro propósito y esperamos que cada vez podamos impactar más vidas a través de lo que venimos haciendo y trabajando. Y un agradecimiento también muy especial a la Universidad del Rosario por acompañarnos en este proyecto. Entonces, pues los dejo con un pequeño video. Muchas gracias. En Porvenir hemos asumido un compromiso con la inclusión productiva y el bienestar de los adultos mayores. Por ello hemos creado el Observatorio para el Emprendimiento y la Empleabilidad del Adulto Mayor, el primer centro en Colombia que conecta conocimiento, análisis e innovación para transformar la calidad de vida de esta población. Nuestro impacto es significativo. Más de 25.000 adultos mayores han sido beneficiados a través de las iniciativas de este programa. En el Frente de Productividad hemos formado a 1.000 personas mayores con herramientas para el desarrollo de emprendimientos, cerrando así brechas digitales y facilitando su independencia financiera. En la línea de conocimiento hemos publicado 6 investigaciones académicas que muestran la realidad socioeconómica de este importante segmento de la población. Por otro lado, para apoyar la empleabilidad, los acercamos a oportunidades laborales a través del empleo.com con más de 500 ofertas de empleo perfiladas de acuerdo a su momento de vida y su experiencia. Como principal resultado, aplicaron a estas más de 9.000 personas. Todas estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fin de la pobreza, reducción de las desigualdades y educación de calidad. En Porvenir estamos comprometidos con seguir aportando en la transformación hacia la economía plateada en Colombia y Latinoamérica. El talento y la experiencia de nuestra generación Silver son clave para el desarrollo sostenible. Juntos seguiremos construyendo un futuro más diverso, inclusivo y productivo. Bueno, se queda uno sin palabras, de verdad. Muchas gracias, Felipe, y definitivamente ese observatorio es una herramienta pues tremendamente valiosa e integral para nutrir ese proceso productivo de las personas mayores. El conocimiento y las intervenciones basadas en la evidencia pues son claves para la creación de políticas públicas y empresariales. Y para comprender de manera mucho más profunda cómo la economía plateada representa oportunidades para un crecimiento inclusivo, quiero invitar a Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF, que nos va a hablar sobre este tema.
Bueno, buenas tardes ya para todos. Jaime, muchas gracias por este importante evento. Creo que a pesar de que no he tenido la oportunidad de estar aquí todo el día, parte de mi equipo ha estado acá y me ha contado que ha sido un par de días llenos de aprendizaje y de información útil, espero que muy útil para todas las personas que están asistiendo y para todas las organizaciones. Gracias también a Felipe, a Hernán, a Bernardo, a Alberto por invitarnos a NIF a participar en esta iniciativa tan importante. Nosotros estamos desde el año pasado acompañándolos, explorando cómo más podemos aportar esa información y generar conocimiento para poder pensar en qué podemos hacer en Colombia. Y antes de entrar en materia de los resultados del estudio, pues creo que es importante, ya Felipe lo mencionaba hace un rato, hace unas muy pocas décadas Colombia era un país de jóvenes, ¿no? Los jóvenes eran los que impulsaban la economía, los que llenaban las aulas de clase, los que transformaban el mundo laboral. Y esa realidad cambió. Creo que todos somos conscientes, y Felipe nos lo mostró con las cifras, ahora vamos a mostrar algunas cifras adicionales, que el cambio demográfico es una realidad en Colombia y en el mundo, y por supuesto eso trae consigo unos retos monumentales en términos de política pública, pero también de qué debemos hacer desde el sector privado y desde nuestras organizaciones para entender las capacidades, las posibilidades, los desafíos y sobre todo las oportunidades que esto nos trae para lograr una economía inclusiva. Yo antes de hablar de los estudios quiero contarles la historia de don Manuel. Don Manuel, aquí está, don Manuel tiene 65 años y a sus 65 años todos los días se levanta muy temprano, como de costumbre, a trabajar. Él es ebanista y como ebanista crea muebles y lleva 40 años creando muebles para decorar cientos de hogares en Colombia, ¿cierto? Además, tiene un pequeño taller. Este es además un motivo de gran orgullo para don Manuel. Un taller pequeño que tiene en el patio de su casa y desde donde ha trabajado durante esos 40 años. Pero por supuesto, la realidad de don Manuel hoy en día, a sus 65 años, después de 4 décadas de trabajar en este oficio, es muy distinta a la que cuando empezó y cuando era más joven. Sus ventas han bajado, sus herramientas necesitan renovación, ya están un poquito obsoletas y sobre todo su cuerpo ya está empezando a decirle que no tiene tanta energía como antes, ¿cierto? Hace unos años, cuando don Manuel cumplió 60 años, pensó en retirarse. Él dijo, bueno, yo creo que ya casi estoy cerca, a los 60. No tenía pensión y aunque había logrado ahorrar dinero, se dio cuenta que ese dinero que había ahorrado no sería suficiente para vivir una vida con tranquilidad. Intentó conseguir un préstamo para modernizar el negocio y para retomar las actividades de su negocio, pero los bancos lo rechazaron. No tiene ingresos fijos, no tiene historial crediticio reciente, eso fue lo que le respondieron en su momento cuando pidió el crédito al banco. Intentó vender muebles en redes sociales, pero la verdad es que en ese momento no la logró. Dijo, no, esto no es para mí, yo no puedo, no logró usarlas bien, no aprendió en ese momento a usarlas bien. Y fíjense que con todos estos obstáculos, don Manuel sintió que su tiempo productivo se había acabado. Pero no, don Manuel no estaba listo para pensionarse, era muy joven. Pero por otro lado no quería hacer carga para su familia y quería aportar. Y dijo, yo necesito aportar de alguna manera a los ingresos de la familia, continuar trabajando. Y un día su hija le habló de un programa de formación digital para adultos mayores emprendedores. Y don Manuel aprendió a usar redes sociales y plataformas de venta en línea. En pocos meses comenzó a recibir pedidos a través de internet y adivinen qué pasó. Le fue muy bien, por supuesto, porque era un gran ebanista. Luego pidió un microcrédito. Con esas nuevas ventas y con esa nueva dinámica pidió un microcrédito diseñado para personas mayores, fíjense, muy importante. Y con ese dinero pudo comprar herramientas más modernas y por supuesto mejorar su producción y empezó a cambiar la historia nuevamente de don Manuel. Finalmente,
gracias a una iniciativa de empleo local para las personas mayores, comenzó a capacitar a jóvenes aprendices en su taller. Eso lo hizo inicialmente con el propósito de generar ingresos extra, alternativos a su labor. Lo que empezó como esa forma de generar ingresos adicionales se convirtió en un propósito de vida para don Manuel. Él quería compartir su conocimiento y asegurar que su oficio no se perdiera, una vez él dejara de trabajar en eso. Hoy, a sus 65 años y mirando hacia adelante, don Manuel tiene al menos 20 años más de vida productiva, por lo menos. Y no solo sigue trabajando, sino que su negocio ha crecido, sus ingresos están mucho más estables y su conocimiento sigue siendo muy valioso para las nuevas generaciones. Y esta historia de don Manuel no es la única, historias como las de él hay muchísimas. Es la historia, de hecho, de millones de adultos mayores que aún tienen la energía, el conocimiento y la pasión por su labor y por sus oficios, por su trabajo y por seguir contribuyendo a la economía. Pero lo que pasa es que lo que tenemos que hacer nosotros, lo que está en nuestras manos, es ayudar y construir esa infraestructura de oportunidades para que eso sea una realidad. Entonces, la pregunta con la que empiezo, mi presentación es ¿cómo aseguramos que más personas como don Manuel tengan acceso a estas oportunidades? Porque realmente lo que tiene que hacer Colombia es apostar por este talento, por el talento y el conocimiento y la experiencia de la población mayor, y de esta manera es posible obtener o llegar o alcanzar un crecimiento más inclusivo y más próspero para todos. Esta es la historia, como les decía, de muchos otros colombianos. Y digamos que con esto cierro la historia, pero quería motivar un poco qué es lo que hemos estado haciendo. Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento en el país. Entonces, algunas de estas las voy a pasar porque Felipe ya las mencionó. Tranquilo, está perfecto. Pero lo que queremos mostrar con esto es que la población mayor de 50 años, voy a agregar, no, Felipe hablaba de mayores de 60, yo voy a hablar de 50, es una cuarta parte de la población, es decir, casi 5 veces la población de Medellín son personas mayores de 50 años en Colombia. Y eso también lo mencionó Felipe, cada vez son más las personas mayores de 50 años en relación con los jóvenes menores a 15 años. Y si nos damos cuenta, esto no apunta, pero bueno, si nos damos cuenta en la gráfica de la derecha, lo que estamos diciendo es que hoy hay 5 trabajadores por persona mayor y dentro de 75 años va a haber un trabajador por persona mayor, y eso por supuesto pone fricciones tanto al sistema pensional como nos pone a pensar en la demanda de servicios de salud y de servicios de cuidado, y por supuesto en que el mercado laboral se tiene que ajustar para reconocer para reconocer o ajustarse para reconocer las necesidades de la población que está siendo principalmente la trabajadora y las capacidades de la población mayor. Pero pues por supuesto la población mayor en este momento, dado que estamos en este cambio demográfico, enfrenta muchos retos. El primero de ellos está en relación a los ingresos y al nivel educativo. Si ustedes miran la gráfica de la izquierda y ven la parte naranja y gris, vemos que esa proporción naranja va creciendo a medida que la población se va haciendo mayor. Es decir, cada vez o a medida que la gente es mayor, el nivel educativo máximo alcanzado pues es relativamente inferior a los más jóvenes, ¿no? Es decir, los más jóvenes tienen no solamente universidad, sino 1 o 2 maestrías, especializaciones, doctorados y títulos, y eso por supuesto se refleja en los ingresos. A la gráfica de la derecha lo que vemos es que la población mayor cada vez está teniendo menores ingresos. Es decir, en este momento en Colombia, de acuerdo con cifras de la encuesta de hogares en el 2023, los colombianos de entre 50 y 59, el 51% de ellos tienen un ingreso menor a un salario mínimo, y si miramos a los que tienen más de 70 años, más del 80% gana menos de un salario mínimo. Eso es algo preocupante y que por supuesto nos lleva a hablar de las cifras de pobreza, ¿no? En Colombia cerca del 20%, es decir, casi que 1 de cada 5 pobres es mayor de 50 años. Y eso nos pone retos muy importantes en materia de bienestar y protección para la población mayor de 50 años. Pero no solamente en términos de ingresos y de educación, sino también en términos de inclusión financiera, como la historia de don Manuel. Las personas mayores tienen muchas dificultades para acceder a servicios financieros formales.
¿no? De acuerdo con cifras que obtuvimos en ANIF, de la encuesta MIPYME, vemos que a medida que aumenta la edad de las personas que son los dueños o los líderes de las micro, pequeñas y medianas empresas, se empieza a reducir la proporción de aquellos que solicitan crédito, es decir, acceden menos al crédito. Pero por otro lado, si miran la gráfica de la derecha, lo que vemos es que no solamente pasa con el crédito, sino con otros servicios financieros. Las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, los microcréditos, etcétera, empiezan a usarse mucho menos a medida que la población va siendo mayor, ¿no? Y por último, otra cosa muy importante, un reto muy importante, y es el acceso a Internet, a la tecnología, el uso de tecnología, de redes, etcétera, como en el caso de don Manuel. Aquí lo que vemos es que si bien los adultos mayores de 50 años viven en hogares en donde hay Internet, el uso de ellos en particular es muy poco frecuente. Entonces tenemos Internet, pero no sabemos usarlo con tanta frecuencia como los jóvenes. Y esto impone otros retos importantes en un mundo en donde la tecnología cada vez juega un papel más importante en el mercado laboral. Y quiero mostrarles otra cosa, otro reto muy importante, y es el tema de cuidado. Si nosotros vemos el círculo, lo que nos muestra es que una tercera parte de las personas que requieren cuidado en Colombia son personas mayores de 65 años. Y si miramos el recuadro de abajo, lo que nos dice es que, de acuerdo con cifras del DANE, casi el 94% de las personas mayores de 65 años o más requiere algún tipo de cuidado. Y esto no es lo más curioso. Lo más curioso es que las personas que cuidan a estas personas mayores principalmente son mujeres que no tienen formación en cuidado y que son sus propios familiares. Entonces lo que estas cifras nos están mostrando es que el cuidado, como lo decía, es una tarea ejercida principalmente por mujeres que no tienen formación, y eso precariza no solamente la situación de los cuidadores, de las cuidadoras en este caso en particular, sino también de las personas que están recibiendo cuidado. Fíjense que el 75%, más o menos el 75% de las personas que requieren cuidado, los cuidan mujeres sin formación, sin ningún tipo de ingreso. Entonces esto es un reto que nos impone el sistema de cuidado muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de proteger y de generar bienestar para la población adulta mayor. Y el último tema que quería mencionar es que una de las formas de medir el bienestar de la población es a través de índices e indicadores de felicidad. Hay un reporte que es el Reporte Global de Felicidad que nos muestra desde hace muchos años cómo es la situación en el mundo en términos de bienestar. Ese es un bienestar subjetivo, pero es bienestar. Y que lo que vemos aquí es que ese índice de felicidad se reduce a medida que la población aumenta en su edad. Entonces, todas estas cosas que estoy mostrándoles aquí nuevamente ponen retos importantes a la hora de hablar de cómo proteger y cuidar el bienestar de la población mayor, pero también se puede ver como una oportunidad. Hay otra cara de la moneda. Entendemos cuáles son los retos, debemos identificar cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros para poder potenciar a la población mayor, para que continúe contribuyendo con su experiencia, con su talento al crecimiento económico. Y eso es justamente lo que les quiero decir, lo que les quiero decir hoy. Felipe lo mencionaba hace un rato. Más de la mitad del crecimiento del consumo se genera en el tiempo, desde el 2015, una estimación que se hizo en el BID, desde el 2015 al 2030 en América Latina, más de la mitad del crecimiento del consumo es generado por personas mayores de 45 años, aquí en particular. Y el gasto en Colombia, el 44% del gasto en Colombia lo realizan las personas mayores de 50 años y se espera que para el 2060 sea el 60%, es decir, los adultos, las personas mayores de 50 años hacen parte importante de la economía. No es algo menor, no solamente porque somos más, porque son más, sino porque estamos consumiendo y estamos participando activamente en la economía. Las otras piezas de información ya les contó Felipe, pero lo que quiero mostrar con esta lámina es que hacen parte importante de la economía, hacen parte importante del mercado laboral y hacen parte fundamental del tejido empresarial. De acuerdo con la información de la encuesta MIPYME, casi 1 de cada 3 micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia es liderada por una persona mayor de 50 años. Y esto también es muy importante para tenerlo en cuenta. Eso es un poco lo que dice acá. Pero esas personas mayores de 50 años que están dedicadas a tener sus emprendimientos o sus negocios micro, pequeños y medianos, no están ahí por casualidad
o no están ahí porque no encontraron una oportunidad en el mercado laboral. Están ahí liderando los negocios porque encontraron oportunidades de negocio que querían llevar a cabo y sacaron adelante los negocios. Entonces no es que no encontraron oportunidades, sino es unos negocios de subsistencia, sino que son negocios que están creciendo y que están desarrollados para eso. Por último, también encontramos que, como les decía hace un rato, a pesar de que el uso digamos, de tecnología y de herramientas digitales no es tan grande, pues en particular en los negocios, en las MIPYMES, la situación de la población mayor de 50 años no es muy distinta al resto. Puede que no, las ventas por redes sociales o digitales no son tan grandes como las personas menores de 50 años, no es con tanta frecuencia, pero sí usan mucho billeteras digitales para pagos. Entonces eso lo que nos está mostrando es que realmente hay un interés por parte de la población de mayores de 50 años, por lo menos para utilizar ese tipo de herramienta para sus negocios. Cuando hablamos de bienestar también hablamos de cuáles son los propósitos o qué es lo que hace las personas feliz, como les contaba ahora, ¿no? Y dos cosas que encontramos interesante en el estudio es que cuando las personas van madurando, dejan de pensar tanto en sí mismas y preocuparse por su éxito individual, sino que empiezan a preocuparse un poco más por los demás. Y lo que nos muestran los datos es que las personas mayores, desde los 45 años y más de 45, priorizan el cuidado de los demás y priorizan estar con los demás por encima de su cuidado propio. Y esto también nos da ideas de qué es lo que podemos hacer para integrar a la población mayor y digamos, darle respuesta a acompañarlos en ese proceso de mejorar su bienestar. Nuevamente, Colombia ya no es un país de jóvenes, como lo dije desde hace un rato, pero puede ser un país de oportunidades para todas las edades. Eso es lo que tenemos que sacar de aquí, espero, de esta charla. Y quiero mencionar algo adicional. Cuando hablamos de personas mayores de 50 años, y antes estaban hablando mayores de 60, lo que encontramos en el estudio es que las personas tenemos necesidades distintas en distintos momentos de la vida y distintas etapas de la vida. Lo importante de este tipo de iniciativas es poder identificar o encontrar o reconocer esa heterogeneidad en lo que necesitamos y una vez identifiquemos cuáles esas diferencias en lo que necesitamos, pues pensar en cómo podemos atender cada una de estas prácticas. Nosotros decidimos en el estudio trabajar con distintos grupos de edad, de 50 a 60 años, y pensamos cómo podemos plasmar o convertir esas acciones puntuales para mejorar el bienestar de las personas mayores entre 50 y 59 años, como por ejemplo, cómo garantizar o cómo ayudarlos a permanecer en el mercado laboral. Fíjense que 50 a 59 años para los hombres es una edad prepensional, pero para las mujeres es también un poquito y digamos que se supone que a los 57 años nos pensionamos, se supone. Pero también iniciativas que nos ayuden a generar más ingresos. Todavía, como en el caso de don Manuel, estamos lejos de terminar de jubilarnos y estamos lejos de ser inactivos laboralmente. Para las personas de entre 60 y 69 años, que los llamamos edad de plata, ¿no? Economía plateada, y pensar en iniciativas relacionadas, por ejemplo, con salud y con generación de ingresos complementarios o ingresos por emprendimientos. Pero incluso para los mayores de 70 años, que son aquellos que nosotros denominamos edad plena, pensar en emprendimientos, pensar en iniciativas de cuidado o de voluntariados utilizando su experiencia y su conocimiento, como lo que les contaba de don Manuel en el caso del aprendiz. ¿Vale? Encontrar un propósito que permita que su conocimiento y su talento y su experiencia permanezcan en el tiempo. Pero digamos que nosotros no somos los únicos que hablamos de qué hay, ¿no? Creo que también en esta conferencia se ha hablado de qué se ha hecho en distintos aspectos. Y quiero decirles, y en el estudio tenemos una revisión en donde vemos que hay muchas iniciativas públicas, hay iniciativas privadas, hay iniciativas locales a nivel nacional, internacional, que tratan distintas iniciativas en distintos aspectos o en distintos aspectos. Por ejemplo, programas de emprendimiento y formación para el trabajo, como el programa que les contaba de alfabetización digital o de fomento de emprendimientos para las personas mayores de 50 años. O en el caso de salud y cuidado, cómo pensar en un sistema, ahora vamos a hablar de algunas acciones puntuales, pero hay iniciativas de cuidado, por ejemplo, a nivel local. Hay un sistema de cuidado de cuidadores, etcétera, que permiten
que permiten acercar o proteger o acompañar a las personas mayores. En términos de educación, hay programas de digitalización, hay programas de bilingüismo para personas mayores que son muy útiles a la hora de mejorar su capacidad de empleabilidad. Hay otras acciones de emprendimiento, de vivienda, en transporte. Por ejemplo, en Perú hay unas líneas especiales de bus para las personas mayores de 60 años. Y ese tipo de iniciativas lo que quieren hacer es garantizar o tener un enfoque de autonomía para las personas mayores, de empoderamiento para la población mayor, de construir y fortalecer esas relaciones intergeneracionales y, por supuesto, garantizando ese sentimiento de comunidad, ¿no? Como lo mirábamos en los datos hace un rato, sobre todo para las personas mayores es muy importante fortalecer esos lazos de comunidad y ese tejido de ese capital comunitario y capital social. Entonces, con estas revisiones, lo que nosotros en ANIF proponemos es 4 ejes que transformen que aseguren esa protección al adulto mayor o a las personas mayores. Por un lado está el acceso al mercado laboral, el fortalecimiento y la consolidación de los emprendimientos, las actividades de esparcimiento y de cuidado. Y quisiera hablar de algunas puntuales que estamos proponiendo. En el caso del acceso al mercado laboral, parecido un poco a la historia de don Manuel, lo que podríamos o lo que deberíamos tratar de planear o fomentar es el fortalecimiento de habilidades digitales. La digitalización nuevamente es algo que llegó para quedarse y nos toca a todos montarnos en el bus de la digitalización. Así que tenemos que aprender a utilizar las herramientas digitales, no solamente Facebook, ya Facebook creo que no lo usan los jóvenes, eso no existe. Es una ofensa decirle uno a los hijos que si tienen cuenta de Facebook, ¿qué es eso, mamá? ¿No? Crear plataformas para conectar la oferta y la demanda laboral, algo parecido a lo que estaba mostrando hace un rato Felipe, que está en el observatorio, y es promover esos empleos en donde las personas mayores tienen una experiencia importante, visibilizarlo de tal forma que nos ayude a conectar la oferta y la demanda. Y en tercer lugar, fomentar el empleo con modalidades distintas. Hoy en día, después de la pandemia, nos dimos cuenta que el empleo remoto funciona para muchas actividades. Entonces, ¿por qué no promover ese tipo de alternativas de empleo para la población mayor de 50 años? En términos del fortalecimiento y consolidación de emprendimientos, hemos planteado algunas recomendaciones, como por ejemplo un programa para la gestión de emprendimientos, ¿no? Pero eso tiene que ir acompañado de una alfabetización financiera y digital. Hoy con el mundo de las fintech, hoy con el mundo de todas estas aplicaciones en los celulares que le ayudan a los emprendedores a manejar las cuentas, a hacer mercadeo digital, a hacer un manejo de sus proveedores y de sus clientes a través de internet. Todas esas herramientas son muy útiles, le ahorran a uno mucho tiempo y aumentan la productividad de los negocios. Y por supuesto la tercera, que está relacionada nuevamente con la historia de don Manuel, es cómo hacer para reconocer esa experiencia y cómo hacer para que los adultos mayores puedan contribuir a enseñarle a los más jóvenes, a las generaciones más jóvenes, lo que ya saben, lo que han pasado ellos después de tantos años de llevar sus emprendimientos. En cuanto al sistema de cuidado, como les mostraba, es un sistema, en Colombia tenemos esa deuda con los cuidadores y es de generar o diseñar un sistema de cuidado formal, más formal y fortalecido, que realmente forme a los cuidadores y que nos permita tener, por supuesto, mejorar el bienestar de las personas que están siendo cuidadas. Y en últimas, actividades de esparcimiento. No podemos olvidarnos que llevamos toda la vida trabajando y que también tenemos un propósito distinto: compartir con nuestras familias, compartir con nuestros vecinos, hacer deporte, hacer ejercicio en el parque cerca de la casa, e incluso hay un programa en Medellín que se llama Cuentacuentos, Abuelos Cuentacuentos, y lo que hacen los abuelos, no son personas mayores, sino que ya son abuelos, van a los centros comunitarios y le leen cuentos y le cuentan historias a los niños. Entonces, de esa manera están contribuyendo a la sociedad, contribuyendo a la comunidad, están compartiendo con sus familias, con sus vecinos y con sus amigos y creando ese tejido social. Entonces, con esto termino y nuevamente resaltando que la deuda, o más bien el trabajo desde nuestras organizaciones, están en cómo identificar esos espacios para que la población mayor pueda entrar, generando esas oportunidades y esas sinergias entre los distintos actores, que sigue con nosotros, con ANIF y con Porvenir,
Ahora, una vez revisando todas estas iniciativas, entender en términos regulatorios y normativos qué hay y qué más bien, qué se necesita para facilitar que estas iniciativas se puedan llevar adelante. Muchas gracias. Para comprender de manera holística cómo el observatorio, las políticas públicas, los emprendimientos y la empresa privada son aceleradores de la productividad plateada en el país, vamos a escuchar este último panel, un panel que se llama Empodera y Emprende, donde vamos a contar con la participación de Alberto Páramo, coordinador de sostenibilidad de Porvenir, Sandra Chacón, decana de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, Jennifer Francis, emprendedora senior, y Bernardo Sánchez, gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Porvenir. Vamos a hablar del observatorio del adulto mayor, pero ya un poco cómo hemos hecho realidad este tema. Vamos a hablar desde el apoyo de una empresa privada como Porvenir, y aquí nos acompaña Alberto Páramo, quien de alguna forma hace tangible que todo esto pase. También, cuando nosotros comenzamos a pensar en este proyecto, necesitábamos un aliado estratégico, y ahí es donde nos encontramos con la Universidad del Rosario, y en esta oportunidad nos acompaña Sandra Chacón, que es la decana de Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. Pero claramente tenemos que pasar de la teoría a la práctica, y la práctica pues finalmente es alguien que haya estado en el observatorio, en ese programa de emprendimiento, y aquí vamos a compartir también este panel con Jennifer Francis, que es nuestra emprendedora. Y cada vez que nosotros en diferentes espacios hablamos del observatorio, creemos que lo más importante también es que conozcan el testimonio de alguien que ha pasado por este observatorio. Entonces, la primera pregunta que yo tendría, la vamos a hacer a Alberto, y es: ¿cuál ha sido la experiencia y cuál es la importancia del observatorio para Porvenir? Gracias, Bernardo. Bueno, yo voy a retomar algunas palabras de Felipe. Felipe nos hablaba del propósito de Porvenir. Nos hablaba que teníamos un compromiso con la población adulta en Colombia. Trabajamos para que las personas adultas en Colombia, al momento de lo que llamamos el retiro, tengan calidad de vida. Y el observatorio conecta con este propósito. El observatorio lo estamos gestionando desde nuestro modelo de sostenibilidad en la vertical de impacto social. En cada una de las verticales de nuestro modelo de sostenibilidad tenemos proyectos de alto impacto. Y este es uno de los proyectos que no solamente genera un impacto positivo para los pensionados, para la población adulta en Colombia, sino que también es un proyecto que de alguna manera toca fibras, mueve corazones y ha movilizado a diferentes sectores productivos en Colombia para que sea una realidad. Este observatorio a la fecha ha impactado a más de 15.000 pensionados, y entre ellos pues también estamos hablando de personas que no solamente son pensionadas, sino que también son cercanas a la marca, funcionarios de Grupo Aval, familiares de funcionarios de Grupo Aval, y pues de esta manera pues hemos venido ampliando pues digamos que todo este rango de cobertura de apoyo a la población adulta en Colombia. Nosotros, Bernardo, este proyecto lo hemos venido trabajando con el corazón desde hace 5 años. Iniciamos por allá en el año 2019, cuando con el Centro Nacional de Consultoría realizamos una primera investigación en torno a las dinámicas socioeconómicas de la población mayor en Colombia, y encontramos que los adultos mayores, las personas mayores en Colombia, son el eje de la economía del hogar. Y adicional a ello, son personas que quieren seguir siendo productivas independientemente de la edad. Con esos resultados nos acercamos a la Universidad del Rosario para desarrollar el primer programa de emprendimiento. Recuerdo que en ese año se vincularon 51 personas mayores, y de esas 51 personas se materializaron 11 emprendimientos. 11 emprendimientos que de alguna manera pues ya estaban aportando a la economía del hogar, que estaban aportando a las finanzas de los adultos mayores, y pues ya dijimos, esto hay que seguirlo creciendo, tenemos que seguir avanzando.
Albert, yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos esa convocatoria, llegaron 100 personas a la Universidad del Rosario en una aula que tienen ellos. Pero la idea es que también hiciéramos un filtro para que de verdad las personas aprovecharan todo lo que íbamos a desarrollar con la Universidad del Rosario. Esa primera graduación, por decirlo así, fue una graduación presencial. Y yo me acuerdo las 100 personas y nos comenzaron a hacer preguntas porque íbamos a hacer de alguna forma ese filtro que les comento y muchos decían, venga, pero pues yo tengo a mis nietos, ¿será que yo puedo faltar o no a algunas clases? Y nosotros les decíamos, no, esto es volver a la universidad. Esto es que ustedes retomen lo que es volver a estudiar y que tengan una formación académica. Y yo me acuerdo que, como lo dice Alberto, esto lo hemos hecho desde el amor, desde el corazón, y en esa oportunidad tuvimos varias personas que no habían terminado el bachillerato, pero que tenían la oportunidad de llegar a estudiar en una universidad como lo ha sido la Universidad del Rosario en este programa de emprendimiento. Entonces, digamos que esto también ha sido una evolución enorme, el camino que hemos venido llevando. De acuerdo, una evolución que también ha tenido sus complejidades. Llega el 2020, llega la pandemia, nos cambia el panorama y pues hicimos un stop y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a seguir abordando este programa? Pero ese programa teníamos que abordarlo entendiendo un nuevo contexto, un nuevo entorno. Llegó la pandemia, el aislamiento, temas de desempleo y algunas complejidades pues, que ya todos conocemos. Y en ese momento nos acercamos a la consultora Radar y hicimos una nueva investigación y como principales hallazgos encontramos que las personas mayores, principalmente los pensionados o que tenían ingresos o rentas permanentes, eran los principales proveedores de personas que habían quedado en condición de desempleo por efectos de la pandemia. Y esto de alguna manera iba a impactar su calidad de vida. Encontramos otros hallazgos como por ejemplo el aislamiento ya estaba generando problemas físicos y problemas de salud, problemas emocionales. Entonces dijimos, vengan, tenemos que intervenir, es la población mayor, pero bajo un nuevo contexto, bajo un nuevo entorno. A partir de ello creamos un programa de emprendimiento con la comunidad de pensionados donde abordamos temas de formación no solamente en emprendimiento, sino en temas que aportaran a la calidad de vida de las personas entendiendo este nuevo entorno o este nuevo contexto. Allí también trabajamos para aportarle a las personas mayores para disminuir las brechas digitales. Vimos cómo la transformación digital pues, y la virtualidad pues, se convirtió en el debe de todos los hogares, de todas las empresas y pues quisimos también acompañar a los adultos mayores para reducir esa brecha. Las personas mayores querían acceder a la virtualidad para comunicarse con sus familias, con sus hijos, con los que estaban a la distancia. Les dijimos, tenemos que apoyarlos en temas de formación en herramientas virtuales y de esta manera pues fortalecimos nuestro programa de emprendimiento para que las personas mayores cerraran sus brechas digitales, tuvieran apoyo en temas de salud, temas emocionales, pero donde también las personas encontraron acompañamiento de porvenir para seguirse sintiendo productivos. Bueno, hablamos que para nosotros también es muy importante desde el inicio contar con un aliado estratégico y esto ha sido la Universidad del Rosario para nosotros. Y Sandra, aquí quiero que nos cuentes un poco, venimos trabajando desde el 2019, esa primera promoción de emprendedores fue presencial, teníamos ganas de que esto tuviera mayor cobertura, hemos evolucionado también en la metodología que ha representado el observatorio para la universidad y cómo hemos evolucionado en esa forma de enseñarle al adulto mayor durante este tiempo. Bien, muchas gracias, Bernardo. Mire, sin lugar a duda, el observatorio nos ha permitido de verdad identificar esas brechas y en ese sentido, pues obviamente nosotros al inicio se tenía una fase, que era esa fase de incubación y ahí se podía identificar aproximadamente el 80% de las personas mayores llegaban con una idea, pero en esa fase de incubación, digamos, teníamos ya que empezar, digamos que uno de los propósitos principales era el de generar un prototipado, el de generar un producto mínimo viable y también una validación comercial.
Ya después, en el 2023, 2024, como resultado también del observatorio, nos arroja la necesidad de contar con otra fase. Y esa fase es la fase de aceleración, en donde en este momento tenemos aproximadamente unos 30 personas mayores en esta fase y en donde se han visto resultados importantes como un incremento en el número de ventas, un incremento en el número de clientes y también una solución ante los desafíos que enfrentan los emprendedores en las diferentes áreas funcionales de la organización, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista financiero, también por supuesto desde el punto de vista estratégico y algo fundamental es que se ha podido también consolidar esas habilidades blandas. Si bien es cierto, las personas mayores tienen una ventaja grandísima y es que gracias a su experiencia, gracias por supuesto a todo el recorrido que han tenido, esas habilidades las tienen muy bien consolidadas. Sin embargo, pues obviamente frente a la incertidumbre, frente a un ambiente tan volátil y a los cambios que nos ha generado la tecnología, pues también ha permitido la consolidación de esas habilidades. Entonces sí podríamos decir que ha habido una evolución significativa desde el 2019, por supuesto, hasta este año, en donde se han generado un mayor número de mentorías, en donde hemos involucrado nuevas temáticas y en donde, por supuesto, también hemos aprendido, lo tengo que decir, a entender a las personas mayores y donde, sin lugar a duda, ha sido muy enriquecedor para la Universidad del Rosario también poder contar con todas estas experiencias y con esas ganas importantes de seguir aportando y de generar un impacto significativo, no solamente a las industrias, sino a la sociedad, al país. Sí, y al final hemos evolucionado y ya se tiene, además de la metodología, se tiene una plataforma en donde las personas pueden ingresar. Así es. Hay mentorías también en vivo y al final, desde el año pasado, comenzamos con un cierre que es el Demo Day, donde las personas llegan y están mostrando sus emprendimientos, que también es otra etapa que nos llena de orgullo porque finalmente las personas pues quieren mostrar un poco el resultado de eso que han hecho. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno piensa en un emprendedor tiene que ser una persona activa, un emprendedor tiene que ser una persona comercial, un emprendedor tiene que ser esa persona que lo envuelva y que muestre ese producto. Y yo quiero que ustedes conozcan a Jennifer, que para mí tiene todas esas cualidades. Jennifer, háblanos un poquito de cuál es ese emprendimiento que tienes, porque además escucharlo se conecta con un propósito de vida muy hermoso, pero además cuéntanos cómo finalmente el observatorio te da herramientas para en verdad ponerte muy juiciosa con tu emprendimiento. Bueno, yo soy pensionada, inicio este emprendimiento hace un año largo. Y llego al observatorio y lo que me pasa ahí es que es como un compromiso, es un compromiso conmigo misma porque el emprendimiento arranca como con una idea, un propósito de vida de hacerle la vida más fácil a las personas, pero cómo formalizas y le das como un camino a eso. Y en el observatorio lo que encuentro es más compañeros de clase, literalmente, todos comprometidos, todo el mundo llega como con una idea, los que llegan ya con el emprendimiento organizado, pero encontramos un espacio de confianza. Creo que la palabra clave que nos llevamos hoy de todas estas conferencias es confianza, un espacio genuino, un espacio donde no te van a calificar, un espacio donde vas a sumar, donde estás aportando, donde sientes que todo el mundo aporta, donde todo el mundo pone ideas sobre la mesa y te estás nutriendo de absolutamente todo. La cantidad de material que hay en la plataforma es espectacular, de verdad, es sencillo, es fácil. Las mentorías son unos espacios fuera que son divertidos y súper nutritivos. Te suman, están dispuestos a ayudarte, entonces te sientes acompañado y eso es clave. El emprendimiento mío se llama Beguina, que Beguina quiere decir cuidador, es un movimiento de mujeres cuidadoras que nace en la Edad Media y se llama así.
y lo que queremos es hacerle fácil la vida con 5 prendas o accesorios para adultos mayores con movilidad reducida. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de cobijas, por ejemplo, para silla de ruedas, porque eso nos pasa de manera cotidiana. La persona que está en silla de ruedas, se le ponen una cobija encima, salen al parque, la cobija se cae. Esta cobija no se cae porque va a las asas de la silla, cosas tan sencillas como estas. Una bufanda babero, por ejemplo, los adultos mayores no se quieren poner babero, ¿por qué les vamos a poner babero? Les podemos poner una bufanda en un material adecuado, que se van a sentir ellos cómodos y nosotros como hijos, como nietos también. Entonces, bueno, tenemos también un pantalón con espalda abierta para persona que está en silla de ruedas y usa pañal, que sirve posoperatorio de cirugía de cadera. Tenemos una camiseta abierta en los hombros para persona que no puede levantar sus brazos, posoperatorio de cirugía de hombro. Y tenemos una pijama para un problema que de verdad afrontan un montón de cuidadores al inicio, al interior de su hogar, y es los adultos con Alzheimer o demencia que se quieren quitar la ropa o quitar el pañal. Y esta pijama impide que tengan acceso al pañal y que puedan ellos dormir tranquilos, no los tengan que amarrar, les quiero decir. Muchos sitios los tienen que amarrar, los tienen que poner con una ropa de cama que limita su movimiento. Este no limita su movimiento, puede dormir tranquilo, el familiar duerme tranquilo y él no se quita el pañal. Entonces, pues lo que queremos es contribuir a hacerle la vida más fácil a los cuidadores, básicamente. Los invito ahorita, cuando salgan, a que vayan y conozcan el stand de Jennifer. En verdad que uno ve eso y uno dice, wow, esto no lo había visto en ningún lado, pero el propósito que hay detrás de esto, en verdad que es hacer las cosas con amor. Cuando estaba hablando con Jennifer también, y eso nos ha pasado mucho en el observatorio, la gente tiene las ideas. Algunas se caen, algunas no, como es normal. Pero ella nos comentaba, es que a mí finalmente el darle esa formalidad a través de un programa y que vea a mi familia que me comprometí y que están todos los compañeros de clase, les digo, yo no, o sea, para atrás ni para coger impulso. Entonces cuéntame un poquito, porque eso, cuando uno escucha las historias de los emprendedores, muchas son similares. Necesitaba ese espacio de confianza, necesitaba ese compromiso que antes no había tenido. Cuéntame un poquito qué fue esa motivación para estar trabajando ya en serio en tu emprendimiento. Y también quiero decir otra cosa, si alguien es creador de contenido y le quiere ayudar, porque ya necesita empleado, más gente para que le ayuden a promocionar su emprendimiento. Así es, eso me pasó en un evento en la Universidad del Rosario. Llegamos, pues digamos que yo estaba como iniciando en el observatorio y me encuentro con los compañeros que además pueden ir un poco más adelante que yo en términos del curso, y el tema fue como, mira, es decir, formalízate, porque de lo contrario, pues esto se te va a quedar aquí en esta muy buena idea. Me fui con eso. Y les quiero decir, o sea, ya estoy en la ruta senior de la Cámara de Comercio, para el observatorio, como decías, es un compromiso conmigo misma y con una cantidad de gente a la que me paré y le dije y le conté esta historia. Luego, esta historia no tiene cómo frenarse. O sea, por aquí metí la cabeza y por aquí la saco. Además, ya me pensioné. Entonces, no tengo intenciones de ir a buscar trabajo en ninguna parte, literalmente, pero sí... pues sí, darle una mano a una población, porque les digo una cosa, esta es una cita que nosotros no vamos a poder aplazar. De acuerdo. Tenemos que cumplirla, y si la podemos cumplir de una mejor manera para contribuirle a alguien, a un familiar o a lo que sea, aquí vamos a estar para eso. Yo acá Creo que quiero todos contar estamos con eso. una anécdota. En el último Demo Day, cuando presentaron los proyectos, todos tenían un común denominador. Y eran proyectos con propósito, pensados en ayudar a los demás. Uno cree que los adultos mayores quieren montar emprendimientos, negocios para forrarse en plata, me disculpan lo coloquial de la frase, pero uno encuentra que la población adulta en Colombia trabaja y emprende para apoyar a los demás. Creo que ese es uno de los elementos más relevantes y más loables de lo que hemos venido trabajando y de lo que hemos encontrado como principal, pues digamos que característica de estos emprendimientos, y también eso muy de la mano de la Universidad del Rosario, que nos está formando para que ese impacto social
se transmita también para todos Te los sientes en comunidad, te sientes acompañado. Es un sector en el que esto no te están echando codo, porque pues los que venimos también del mundo corporativo sabemos que es así. No, en este sector no pasa eso. Es una maravilla. Todo el mundo te da un contacto, todo el mundo te quiere ayudar. Es Es una comunidad. es una comunidad. Y yo creo que ahí prima algo muy importante, que era lo que mencionabas hace un momento y ratifica lo que decía el estudio, y era que las personas mayores tenían un propósito, y ese propósito era el de estar pensando más en los demás que en ellos mismos, en un bien colectivo. Exactamente. Y que tiene como, que diría yo, una palabra que es fundamental ahí, y es el servicio. Es cómo ayudo. Pero quería rescatar también, Bernardo, algo muy importante que has mencionado, Jennifer, y es en la Universidad del Rosario, es una universidad humanista. Es una universidad que, sin lugar a duda, nuestro principal objetivo es poder consolidar las dimensiones cognitivas, la de la praxis, algo que sea muy práctico, pero yo creo que algo que lo más importante es poder consolidar la dimensión del ser, y es cómo hacemos que las personas, después de que pasen por la Universidad del Rosario, puedan decir, oiga, aprendí a pensar mejor, sin lugar a duda, aprendí a poner en práctica todo lo teórico, pero aprendí a ser una mejor persona. Y yo creo que es ahí donde realmente está la esencia, y es por eso la confianza. Y eso Uno de los temas importantes es cómo generamos confianza, y más con una población que está llena de sabiduría, que para nosotros inspira un respeto absoluto, y que, sin lugar a duda, genera un impacto muy importante para todos. Tal cual. Nosotros, digamos que todas las compañías normalmente en diciembre tienen unos regalos que le entregan a sus clientes más especiales. Nosotros desde el 2020, los regalos que le estamos entregando a los clientes más especiales de nosotros, que tenemos 14, casi 15 millones de clientes, digamos que son más o menos 10.000, son fruto de emprendimientos del Observatorio del Adulto Mayor, como un apoyo a esos emprendimientos. Y Alberto mencionaba que muchos de esos emprendimientos son con propósito, y me acuerdo que en el 2023 el regalo que le entregamos a nuestros clientes fue unos juegos para niños que tienen condiciones visuales limitadas. Entonces, básicamente era un juego que había desarrollado una de las emprendedoras del observatorio, y que básicamente claramente tenía que ver mucho con el tacto. Entonces eran figuras que servían para que uno se lo regalara a niños que tenían limitadas capacidades visuales. Entonces esto nos ha llenado de muchísimo orgullo, porque tratamos también en lo posible de apoyar algunos de esos emprendimientos. Recuerdo que hemos tenido emprendimientos como juegos. En la primera generación, unos emprendedores querían hacer una aplicación de citas para conseguir pareja ya para adultos mayores. Entonces ha salido cualquier cantidad de emprendimientos. Para ir cerrando, Albert, ¿cómo podemos seguir motivando a empresas y nosotros que trabajamos en el sector privado a que tengan iniciativas como esta, que tienen un impacto no solamente individual, sino familiar, sino también social? Bueno, Bernard, nosotros en el observatorio hemos generado acciones que son cuantificables, son medibles, pero sobre todo son de impacto. Pero solos no podemos. Tenemos que ampliar el rango de acción del observatorio, y para ello tenemos que acercarnos a las empresas, a la sociedad y al sector público. Claro. Tenemos que articular Emprendedores. acciones concretas para atender las principales expectativas de los adultos mayores, y sobre todo que respondan a la transición demográfica, que eso ya es una realidad. Pues Magdalena nos mostraba algunas cifras que sabemos que son cifras que tenemos que empezar a gestionarlas. No podemos solamente quedarnos en que las empresas del el sector público nos diga, sí, qué bonito hacer todo esto. No, tenemos que empezar a movilizarlos para que se concreten, acciones que de verdad tengan mayor impacto, pero sobre todo, esto ya es un pensar pues ya un poco más allá, desde mis sueños, sobre todo que se puedan transformar en políticas o acciones públicas que movilicen a los principales sectores productivos, sector público y sociedad en general.
Tenemos muchas ideas que prontamente estaremos contando cómo se van materializando para poder generar pues un ecosistema mucho más amplio que aporte a la inclusión productiva de la generación plateada, pero pues yo creo que por ahora el principal mensaje es atender las realidades de lo que es la transición demográfica, empezar a trabajar en acciones articuladas con sector público, sociedad y pues claramente nosotros pues como un eje para poder orientar acciones de impacto y sobre todo seguir trabajando también de la mano de la academia para seguir formando adultos mayores y empresarios para que conozcan, ojo, hay que empezar a formar a los empresarios, a otros actores para que conozcan o para que entiendan que vincular a adultos mayores a sus plantas o incorporarlos en su cadena productiva, pues no es sinónimo de pérdida, sino todo lo contrario, es sinónimo de aporte y es sinónimo de contar con personas que pueden todavía generar valor a su cadena de negocio. Y nosotros debemos ser un efecto replicador, es decir, nosotros sí tenemos que, no solamente en un espacio como este, contar nuestra historia, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que va a hacer que el observatorio definitivamente cobre más valor y realmente más gente llegue al observatorio. Y es que nosotros debemos contar la historia en diferentes escenarios. Nosotros en Porvenir también tenemos un sueño y es cuando se hable de inclusión, la inclusión es también tener en las empresas adultos mayores. Normalmente se hablan de programas de empleabilidad para los jóvenes, pero estamos dejando esa población y este espacio que nosotros abrimos y participar en estos eventos es también concientizar que pues al final por la transición demográfica en que estamos se va a tener que hacer, pero qué rico que las empresas entiendan esto desde antes. Perdón, Bernardo, pero yo aquí quisiera hacer un comentario y es, otros países ya lo han identificado y lo han valorado, como es Holanda. Holanda tiene un programa para reclutar personas mayores con experiencia en ciertas temáticas y las envían a diferentes partes del mundo a asesorar, a hacer mentoría a algunas empresas. Es decir, aquí en Colombia nosotros hemos sido beneficiados también de esas personas. Nosotros hemos tenido personas mayores asesorando diferentes procesos desde marketing, desde logística, en diferentes temáticas. Duran acá aproximadamente unas 2 semanas y pues obviamente el aporte es impresionante, pero también sirve como mentores para las personas jóvenes que también están en las mismas organizaciones. Es decir, desde el punto de vista ya de la especialidad, del fuerte de la persona mayor, pero también con el objetivo de poder servir como mentor para algunos de los colaboradores que son muy jóvenes y que a veces se creen tener toda la experiencia y todo el conocimiento y falta ahí un poquito de humildad, ¿no? Sin lugar a duda. Sandra, a nosotros, desde Porvenir el observatorio, a nosotros nos ha dejado muchos reconocimientos, desde lo personal hasta reconocimientos. El año pasado, el observatorio recibió el premio iberoamericano por el aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. El año pasado estuvimos recibiendo ese premio de manos del rey de España, pero desde el punto de vista académico, el observatorio también ha recibido un reconocimiento que ustedes se lo ganaron por toda esta metodología que han desarrollado para formar a los adultos mayores. Cuéntanos un poquito cuál fue ese reconocimiento y la importancia también para la universidad. Claro que sí, no ha sido solamente uno, fueron 2 reconocimientos, uno por una universidad, Babson College, que es pues una de las universidades más importantes a nivel mundial en temas de emprendimiento, y esto ha sido por las buenas prácticas, por las prácticas innovadoras en temas de emprendimiento y más con una población tan importante como son las personas mayores. Y el otro fue con Banco Santander, MetaRed, que tiene una red de universidades, y ahí también hicieron un reconocimiento muy importante, pues obviamente por este programa y por esa iniciativa y también buenas prácticas. Entonces, sí, sin lugar a duda desde el punto de vista académico, esos 2 reconocimientos, pero yo diría que hay todavía un reconocimiento mayor. Y ese reconocimiento mayor está
también con ese aprendizaje de los profesores. Los profesores cada vez aprendemos más de las personas mayores. Aprendemos más no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino también aprendemos desde esa sensibilidad y desde esa experiencia que tienen las personas mayores y ponemos en práctica, también lo tengo que decir así, todas esas diferentes metodologías también pedagógicas, estrategias didácticas que realmente puedan atrapar a las personas mayores. Entonces, el reconocimiento desde lo académico también está desde ese punto y es desde el recurso humano, desde el talento humano. Bueno, y por último, para Jennifer, yo quiero que si aquí hay personas emprendedoras que quisieran hacer parte del observatorio, que quieren continuar con sus ideas, que no se quieren quedar solamente en pasar de esa idea, sino a tangibilizarla, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál es esa invitación que le haces a estas personas que nos están escuchando que quieren tener ese último empujón para ser emprendedores? Pues mira, yo básicamente por la experiencia es anímense a dar el paso, van a estar acompañados, no tengan miedo, porque es que la experiencia muchas veces va acompañada de ese miedo a que, ay no, lo digital no es conmigo, uy no, la inteligencia artificial va a acabar con mi idea, yo tengo este negocio pero déjelo de este tamaño. Y en el observatorio lo que van a encontrar es apoyo, como ustedes hablaban del tema de la metodología, y es que simplemente den el paso, no hay que pensar, ay, es que ya es marzo y entonces no, pueden entrar en cualquier momento, es fácil, es sencillo, es inscribirse, dar el paso y tomar la decisión. Y es no tener miedo, van a estar acompañados, nadie va a estar ahí calificándoles, nadie va a estar ahí juzgándoles, más bien todo el mundo va a contribuir, a sumar, a ayudarles. Entonces es eso, ¿no? Es dejar el miedo y sentirse acompañado. Y lo demás está ahí, disponible. Bueno, un perfil de emprendedora al 500%, sin lugar a dudas. Muchas gracias a todos por escucharnos, por quedarse aquí en este horario triple X. Gracias a Jennifer, Alberto y a Sandra. Gracias. Gracias.